Hola, muy buenas noches, yo soy Mar Márquez y te doy la más cordial bienvenida a un programa más del Diván de Mar. El día de hoy vamos a tratar otro tema a nivel legal y a nivel, bueno, también emocional, por supuesto. Este tema es la voluntad anticipada. Vamos a hablar de las diferencias que tiene la voluntad anticipada con la eutanasia y el hecho de que se está por ahí poniendo en tela legal, en la cuestión legal, la probable aprobación de la eutanasia, lo que son los cuidados paliativos, quién puede solicitar una voluntad anticipada, quién no puede, cuál es el proceso legal, cuál es la dinámica que hay que usar, los requisitos, eh, cuáles son los factores que influyen para que una persona decida tener estas instrucciones, ¿no? Estas instrucciones para después de que pierden como todo conocimiento cuando tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, alguna enfermedad terminal. Vamos a hablar también, obviamente, a nivel legal con el experto, el licenciado Aspeitia, que nos acompaña un programa más, ¿no? Lo cual es demasiado orgullo, demasiada satisfacción tenerlo aquí cada que él pueda venir y por supuesto que lo vamos a seguir teniendo por aquí. Antes de comenzar de lleno y de empezar a hablar de toda esta situación, me gustaría que vieras un video acerca de lo que es en términos generales como la voluntad anticipada o los requisitos de la voluntad anticipada que vamos a ir abordando poco a poco con el licenciado en un momento más. Este video nos habla acerca de, como te compartía, los requisitos, quiénes lo pueden solicitar, quiénes tienen que acudir, cómo es el proceso. Me parece que dura 2 minutos más o menos el video. Entonces te invito a ver este video que es auspiciado, o bueno, más bien es otorgado por la Notaría 233 de la Ciudad de México, para que lo puedas localizar también allí en YouTube, así aparecen como Notaría 233. Gracias a la Notaría 233 por este video bien hecho, bien estructurado, la verdad muy bien explicado en muy poquito tiempo, pero nosotros lo vamos a desglosar un poquito más. Así que te invito a que veas este video y volvemos en unos minutitos más aquí al Diván de Mar. La ley de voluntad anticipada tiene como objetivo regular las formas en las que una persona puede determinar si se somete o no a un tratamiento que va a prolongar su vida de manera innecesaria. Es importante mencionar que esta ley no permite realizar conductas que tiendan a cortar la vida de una manera intencional. Una opción es ante notario público y la otra opción es ante personal de salud. En el caso del otorgamiento ante notario público, el instrumento debe contener el nombramiento de un representante. Este representante será el encargado de verificar que la voluntad de la persona sea llevada a cabo de acuerdo a lo que se estableció en el documento. Por otro lado, en el caso del otorgamiento ante personal de salud, este se debe llevar a cabo ante 2 testigos y la única vía es cuando la persona ya está en una etapa terminal y no puede acudir ante el notario. Por último, es importante mencionar que este documento puede ser revocado en cualquier momento y tendrá validez el último otorgado por la persona. Ok, muchas gracias por haber visto este video, ¿no? Es necesario como ahondar un poquito más en la... ¡Ay, pasa! Me choreo. Bueno, No, infeliz. Pero lo quiero. ¡Oh, qué calor tengo! es que aquí hace mucho calor. Ay, sí. La luz también. Sí. Y el sueño, tengo sueño. Pues es que oye, con esas levantadas. No es cierto. Estoy viéndolo aquí, estoy viéndolo aquí. No es cierto. Tú tienes un retraso. No te creo. Si no, ¿qué hago? No, ni me veo. Está el video. Está bien.
Ok. ¿Entendiste el video entonces? Sí, está bien, aquí estamos. Aquí estamos. Eso está perfectísimo, ¿no? O sea, después del video y del show que tienen allá atrás, ¿no? Es maravilloso la fiesta que se puede organizar, ¿no? Gracias a la Notaría 233 por brindarnos este video. Pero ¿cómo estás, Lick? Muchas gracias, Mar. Todo muy bien. Muy bien, me da muchísimo gusto, de verdad. Cuéntanos, ¿qué sabes de la voluntad anticipada? Uy, muchas cosas. Muchas cosas. Creo que es importante primero dejar claro, o tratar de dejar lo más claro posible, qué significa la voluntad anticipada y en qué consiste. Hubo por ahí, y esto lo relaciono con agenda también pública, porque una de las tal vez promesas de campaña no tan habladas de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador fue justamente federalizar la ley de voluntad anticipada. Actualmente solamente 11 estados de la República la reconocen o la tienen en su legislación. 11 estados de 32. 11 estados, o sea, la mitad, más un poquito menos de la mitad, una tercera parte más bien. ¿Y por qué es esta como discrepancia o esta necesidad de que no todos los estados la tengan? Porque se relaciona el concepto de voluntad anticipada con la eutanasia. Ah, ok. Bueno, ahorita vamos a hablar de cuál es la diferencia, etcétera. Exacto, justamente a eso iba. Entonces, en alguna de las promesas de campaña que hizo nuestro actual presidente fue federalizar la ley de voluntad anticipada, dándole acceso a cualquier mexicano a ese proceso digno de muerte. Pero se confundió el concepto con eutanasia. La eutanasia es otra cosa. El presidente López Obrador jamás habló de legalizar la eutanasia, nunca habló de la voluntad anticipada. Y es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo te agradezco mucho este espacio. Mira, me da mucho gusto verte además. No, a mí también. Gracias. Está como de más presentarte porque ya sabemos quién eres, ya sabemos a lo que te dedicas, ¿no? Pero la gente ya te reconoce, por supuesto, ¿no? Ojalá y así sea. Etcétera, ¿no? Y aparte va a estar siguiendo viniendo, entonces eso es lo más importante en esta situación. Por supuesto. Pero, ¿qué te parece si para la gente que no te ha visto a lo mejor anteriormente les cuentas un poquito de quién eres? ¿Cómo no? Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Óscar Azpeitia Estúa, soy abogado litigante. Tengo el gusto de conocer a Mar desde hace un par de meses y bueno, participar apenas hasta hace 2 programas. Este es el segundo programa que me ha hecho el favor de invitarme. Y bueno, pues nos dedicamos un poquito a litigio civil, a litigio familiar, a asuntos relacionados con inmuebles. Y bueno, pues estamos a sus órdenes para lo que podamos apoyarles. Excelente, pues súper bienvenido nuevamente. Gracias, Mar. Ahora sí, vámonos con la voluntad anticipada. Legalmente, ¿qué es la voluntad anticipada? Veíamos en el video, ¿no? Que es esta parte de dejar como un legado, ¿no? Como un qué quiero hacer si caigo en un estado de coma, si quiero que me intuben, si quiero que me resuciten, que me reanimen, etcétera. Si tengo una enfermedad terminal, decidir continuar o no con un tratamiento, ¿no? Eso lo sabemos a lo mejor de términos clínicos. El notario en el video nos hacía como muy hincapié en los requisitos, toda esta cuestión, ¿no? Pero como abogado, ¿es diferente la postura o es la misma que un notario? Son diferentes posiciones. Lo que pasa es que desde el punto de vista notarial, y ahorita vamos a entrar a requisitos y formas de tramitación de la voluntad anticipada o de dejar la constancia de lo que es la voluntad anticipada, existen 2 formas de hacerlo. Una es ante notario y otra es en la propia institución de salud que está atendiendo a esa persona que padece una enfermedad terminal. Y justamente va para allá la voluntad anticipada. Pero legalmente, ¿qué es una enfermedad terminal? A eso vamos. ¿A qué se le llama legalmente una enfermedad terminal? Ok, vamos a platicar un poquito, antes de definir un poquito también el concepto de enfermedad terminal. Yo quisiera platicar acerca de la diferencia que existe entre la voluntad anticipada y la eutanasia. Son 2 procedimientos distintos. Más que procedimientos, son conceptos diferentes desde el punto de vista legal. Okay. La eutanasia, y a eso iba yo con mi comentario inicial de que está mal enfocada esa política que originalmente había propuesto el presidente López Obrador. La eutanasia es una aceleración, ya sea por acción u omisión, de un proceso para la muerte. Ok, es auxiliar a morir. Sí, exactamente. Ya sea que sea por medio de una acción, de un suministro, por ejemplo, de algún medicamento,
o por dejar de suministrarle algún medicamento O sea, o por algún... omisión Exacto. o por emisión. Así es. Ok. Yo acelero el proceso de muerte. Bien. Eso es eutanasia. Y el otro concepto que se relaciona directamente con la voluntad anticipada, doctora, es la ortotanasia. ¿Qué es la ortotanasia? La ortotanasia es la muerte correcta. Así de sencillo. Sí, sí, sí. ¿Y en qué consiste esa muerte sencilla? Cuidar a un enfermo en una fase o con una enfermedad terminal en la que se busca no provocar la muerte. Yo no provoco la muerte, sino más bien evito la aplicación de tratamientos obstinados, o sea, necios, tratando de buscar la mejoría, que nunca va a llegar. A ver. ¿Sí me explico? Sí, bueno, vamos, pero vamos a poner que hay un niño de 5 años, ¿no? Que nos pregunta, ¿no? Uh-huh. Al responderle sería, es prolongar la vida a través de procedimientos diferentes. No. ¿Cómo? Más bien la ortotanasia te ayuda a bien morir, a tener una muerte correcta. O sea, con cuidados paliativos o con un tratamiento. Más bien buscamos con la ortotanasia que esos tratamientos obstinados, necios hacia buscar una mejoría, simple y sencillamente no se suministren o no se administren. Es decir, de forma natural puedo decidir voluntariamente si continúo con un procedimiento para alargar la vida o simplemente me dejan de suministrar ese tratamiento que obstinadamente me va a prolongar la vida. Ah, ok. ¿Sí me explico? Sí. Mientras que la eutanasia es una acción. Una acción. Es una acción que tiene una practicidad haciendo algo o simplemente dejándolo de hacer. Y la orto es más bien dejar que el cuerpo responda naturalmente. Exactamente. Ok. Y la voluntad anticipada se relaciona de manera directa con la ortotanasia, es decir, con esa muerte correcta, buscando cuidar en todo momento al enfermo, pero sin administrarle esos tratamientos obstinados. Incluso así lo menciona la ley de voluntad anticipada, es una ley que data de 2008. O sea, ya tiene 11 más años de casi. 10 años. Yo diría ya 11 años porque fue publicada el 7 de enero de 2008. Ah, ya, 11 años. Ya tiene 11 años. 11 añitos ya. Ha tenido evolución en... Ok, se ha ido cambiando, sí. Se ha ido reformando. Claro, ha habido claro. Y aparte de que se ha reformado esa ley de voluntad anticipada, me refiero a la ley de voluntad anticipada en la Ciudad de México, es bien importante lo que decíamos en un principio, solo 11 estados de la República reconocen y tienen una legislación de voluntad anticipada. ¿Sabe cuáles son los estados? Oaxaca es uno de ellos, Oaxaca. La Ciudad de México desde luego, y no recuerdo qué otro más. Pero de entrada reconozco y recuerdo esos dos estados, Oaxaca y la Ciudad de México. Una persona que no vive en un estado que está autorizada o que está legalizada la voluntad anticipada, ¿puede ir a un estado donde sí y pedirla? Sí. Bueno, desde luego que sí, ¿no? desde luego que sí. Okay. Y aparte, no es tanto solicitarla, es decir, no es, ¿cómo decirlo? No es un trámite, no es una concesión que hace el Estado, sino más bien es un reconocimiento que hace el Estado, del que se trate, hacia tu voluntad respecto de aplicar la ortotanasia. ¿Y los otros estados que no la tienen legislada? Ajá, sí. Legislada, ¿cómo manejan a los pacientes que no quieren un tratamiento? ¿Cómo lo toman? Legalmente, si yo no quiero un tratamiento, si quiero dejar un tratamiento, ¿cómo lo toman? ¿Como un delito? Hay un vacío legal. Y okay. sí se puede considerar un delito. Incluso ahorita platicaremos al respecto de la Ciudad de México, que esos procedimientos son excluyentes de responsabilidad en el homicidio y en el suicidio, ¿eh? ¿El suicidio es delito en alguna parte del país? Por supuesto, claro. Pero ¿cómo castigas a un muerto? Ojo, no me refiero al suicidio propiamente para castigar a la persona que lo comete, sino más bien a quien le ayuda a cometerlo. Porque acuérdate que el suicidio puede ser provocado por un tercero. ¿Me explicó? Sí. Entonces, si ese tercero obtiene la conducta que buscaba con la persona a la que se suicida, la persona que se suicida no puede sancionar al muerto o a la persona que se suicidó, pero si a lo mejor si se demuestra que un tercero intervino para el suicidio, es una conducta punible. Por ejemplo, un ejemplo así muy dramático. Yo me quiero suicidar. Voy a la farmacia y pido al farmacéutico que me venda
un medicamento controlado psiquiátrico. Por ejemplo. Y no me lo pueden vender porque no tengo receta, pero te lo vende. Me lo vende, me dice, órale va, te lo vendo porque eres mi vecina. Exacto. En ese momento él ya se, si yo me mato. Puede ser. Oh. Puede ser sujeto de un tipo penal, que es ayuda al suicidio. ¿Me explicó? Y la voluntad anticipada, la ley de voluntad anticipada en la Ciudad de México y el Código Penal también excluyen de responsabilidad en este procedimiento de voluntad anticipada a cualquier persona que pueda inducir o pueda llevarte a esa muerte. ¿Por qué? Porque hay una voluntad anticipada. Bueno, es que entonces, va a estar muy cabrón hoy, ¿no? Porque son como diferentes conceptos en uno, ¿no? Así es. Como que tratan de acercarse un poquito a la eutanasia, ¿no? Así es. ¿No? La eutanasia es un proceso, una emisión. Una acción o una omisión buscando la muerte. Buscando la muerte. ¿Sabes? Y en el caso de la voluntad anticipada, en teoría, nada más es una instrucción previa. Es correcto. El término que estás utilizando es correcto. ¿Y por qué es una instrucción? Porque hay un elemento, un sujeto, dentro de todos los sujetos que operan o aplican para la voluntad anticipada, hay un sujeto que es el representante, que ahorita lo mencionaba justamente el video de la notaría 233, que técnicamente desde el punto de vista jurídico no es como tal un representante, sino más bien es un ejecutor especial. La ley le llama representante, ¿por qué? Porque es el que se va a encargar de vigilar que se apliquen las disposiciones de tu voluntad anticipada. ¿Me explicó? Si no se me cumplen, por ejemplo, yo deseo que no me reanimen y me reaniman y yo pues vivo, ¿qué puedo hacer yo? Es que justamente existen procedimientos. Ajá. Una vez que puede llegarse a superar la enfermedad terminal, si es que ocurre el caso, ajá, uno para revocación de ese documento de voluntad anticipada e incluso de establecer alguna responsabilidad por el no cumplimiento del documento, porque es tu voluntad. Y obvio tiene una sanción el personal de salud, etcétera. Exactamente. Quien firmó que si me reanimara, ¿no? Exactamente. Y hay varios sujetos en esto. Es importante mencionar, pues, quiénes intervienen y qué papel tiene cada uno de ellos y cómo lo puedes hacer, ¿sale? Y antes de entrar al tema de los sujetos, me gustaría platicar, si tú me lo permites, si nuestro público lo acepta bien. Aviéntate como gorda en tobogán. ¿Cuáles son las dos formas de otorgamiento? Existen dos. De otorgamiento de una voluntad anticipada. Así es, de un documento de voluntad anticipada. Entonces era como el primer requisito para que yo pueda tener una voluntad anticipada. Más que requisito, cada forma de otorgamiento o de disposición de la voluntad anticipada tiene sus requisitos particulares. Entonces, legalmente hablando, solamente hay dos formas. La primera es ante notario y se llama documento de voluntad anticipada. Documento de voluntad anticipada. Así es. Y la segunda es ante el personal de la institución médica donde se encuentra el paciente. Y ese se le llama formato de voluntad anticipada. ¿Que tienen el mismo efecto legal? Así es. Ok, muy bien. Aunque tienen requisitos distintos, pero al final del camino buscan el mismo objetivo, que es la aplicación de la famosa ortotanasia que decíamos hace un rato. Ortotanasia. ¿Me explicó? Ese me gusta más. Es interesante. Me gusta más la ortotanasia que la eutanasia o la misma voluntad anticipada, ¿no? Sí, es que el concepto de voluntad anticipada tiene que ver con ese tema de la ortotanasia. Claro. ¿Me explicó? Y es que es como una mezcla de la eutanasia y la ortotanasia, ¿no? Exactamente. O sea, la voluntad anticipada, ¿no? Así es. Ahora, en la voluntad anticipada, ahorita antes de que menciones las dos partes, ¿no? Que desglosamos un poquito. Yo puedo, por ejemplo, decir, no quiero que me reanimen, pero sí que me intuben. Sí. Ok, o sea, es una elección de cómo vivir una enfermedad terminal o un proceso crónico, ¿no? O una emergencia, ¿no? Sí, y a lo mejor también es muy importante establecer que esa ortotanasia o esa voluntad anticipada busca que no se apliquen tratamientos obstinados. Tratamientos que no van a servir de nada, porque los hay. Médicamente hablando, yo no soy médico, pero hay tratamientos que tienden a buscar una mejoría. El médico siempre busca eso. Claro. La evolución, la mejoría de cada paciente. En el caso de la ortotanasia, lo que se busca es no tener esos tratamientos obstinados. Es decir, si el intubarte, es un ejemplo, genera esa obstinación médica, lo que busca la voluntad anticipada es justamente eso, que no ocurra eso. ¿Me explicó? Es decir, no me apliques el tratamiento si es un tema necio, si es un tema obstinado.
¿Vamos bien? Sí. Si es un tema en el que médicamente está comprobado que puedes evolucionar y puedes salir adelante, la aplicación del tratamiento va a seguir siendo, la van a seguir llevando a cabo. Ok. ¿Me explicó? Sí, sí, sí. Pero si hay un punto en el que la institución médica, hay un comité de ética, hay un comité del propio de la propia institución médica, determina que ese paciente que solicitó, bueno, que tramitó la voluntad anticipada ante notario o ante el personal de salud del hospital o de la institución, determinan que ese tratamiento es obstinado y que no va a salir adelante el paciente, aplican las disposiciones de voluntad anticipada. Wow. ¿Me explicó? Y fíjate, se ve como tan simple, ¿no? El llegar, firmar y ya. Cuando me vaya a morir, que me aplique, que no me resuciten, que no me intuben, ¿no? Pero es un trasfondo legal muy amplio, ¿no? Así es todo un tema. Y de esas formas que existen de tramitación o de declaración, por decirlo de una manera, de esa voluntad anticipada, lo que decíamos hace un rato, el documento, ante notario. 2, el formato ante el personal médico de la institución. Documento y formato. Documento, exacto. Notaría, formato hospital. Exactamente. O bueno, institución clínica, ¿no? Exactamente, okay. Justamente así. Todas las clínicas de la Ciudad de México, particulares, públicas, deben de tenerlos. Claro. Okay. Por supuesto. Ok, muy bien. Y que tú lo solicites. Ah, claro. ¿No? Probablemente yo pueda llegar al hospital con una enfermedad o diagnosticado con una enfermedad terminal y entonces la institución médica me debe proporcionar o me puede proporcionar ese formato. O sea, no la puede solicitar alguien sano. Sí, claro, sí. Ante notario. Y justo a eso iba. Okay, justo a eso iba. Las formas en las que se otorgan, lo que decíamos hace un ratito, el documento y el formato, en el caso, por ejemplo, del otorgamiento ante notario, lo puede otorgar cualquier persona, quien sea, con capacidad legal, o sea, para celebrar ese acto jurídico. ¿Por qué menores no? Si también a los menores les puede dar un cáncer, diabetes, hipertensión, sida. Probablemente los menores puedan ser representados por sus padres en ejercicio de la patria potestad. En cuanto a la ley de voluntad anticipada, ¿marca algo de los menores de edad? Sí, ¿o no lo sí lo marca. Sí lo marca, sí existe una determinación específica. Creo que es demasiada información para nuestros... Está bien, atáscalo. Videntes, ¿no? Pero bueno, es todo un tema relacionado con quienes, en el caso de menores o incluso mayores incapaces... O con alguna enfermedad mental, por ejemplo. Exacto, ¿no? Enfermedades mentales, claro, que impliquen esa incapacidad de ejercicio, se le llama jurídicamente hablando, puedan manifestar su voluntad por esa persona, llámese menor o un mayor incapaz. Por ejemplo, una persona con síndrome de Down. Okay. Es un mayor, bueno, va a cumplir una mayoría de edad en algún punto, pero tiene una incapacidad mental para autogobernarse. Alguien lo representa. Alguien, o sea, puede ser mamá, papá, un tío, quien sea. Alguien mayor de edad con capacidad. Okay. Exacto. Esas personas pueden otorgar el consentimiento, ¿sale? Pero cualquier persona, partiendo de la base, digamos, normal o general, cualquier persona libre con esa disposición puede ir ante notario y otorgar ese documento. También lo puede hacer ante notario el propio enfermo terminal. Si tiene la oportunidad de asistir al notario, puede hacerlo también sin ningún problema. Y 3, los familiares de ese enfermo terminal. Los familiares de ese enfermo terminal. Cónyuge, hermanos, hijos, pueden otorgarlo. Cónyuge, hermanos e hijos. Así es. Solamente pueden otorgarlo. Así es. O sea, la mamá no, el suegro no. Habría que ver la determinación específica de la ley, pero de entrada recuerdo que esos 3 pueden hacerlo. Probablemente madres o bueno, ascendientes. Que podría ser madre, padre, podrían ser abuelos, no lo sé. Habría que entrar a la determinación específica en la ley de voluntad anticipada para saber qué familiares pueden otorgar esa manifestación ante notario. Okay. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y bueno, en el caso de las personas que lo otorgan en la institución, solamente son 2, el propio enfermo o los familiares. ¿Me explico? Es decir, ante notario tú tienes la disposición de poder ir sin tener hoy una enfermedad terminal y otorgar tu documento de voluntad anticipada. ¿Y cómo, o sea, yo no sabemos si algún día voy a tener un accidente? Yo la tramito hoy sana. Correcto. Voy la tramito, o bueno, el otorgamiento del documento. Correcto. Ante un notario, ya firmamos, todo bien.
¿Yo tengo que cargar mi hojita todo el tiempo? No, existe un registro y el notario tiene que avisarle a una institución o a un comité de ética médica en la Ciudad de México que preside el secretario de Salud de ese documento de voluntad anticipada y de todos los documentos de voluntad anticipada que haya otorgado en su protocolo. ¿Me explicó? De tal suerte que cuando existe un ingreso de ese paciente a determinada institución, debe existir también un registro de esa voluntad anticipada y ahí se juntan la persona Las y el verdades, documento. ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy en Cancún, donde no está legislado y tengo una voluntad anticipada? ¿La tienen que aplicar? Si estás en Cancún y la voluntad anticipada la otorgaste en la Ciudad de México, Sí. sí, Ah, ok, forzosamente. sí. Ok. Pregunta tonta, ¿por qué? Si ahí no. O sea, no podrían decirle a mi familiar, pues llévatela a la Ciudad de México. Sí, a lo mejor el traslado podría ser un tema complicado, ¿no? Y tú dirías, bueno, en Quintana Roo, que es el estado, no reconoce o no tiene legislación de voluntad anticipada, ¿por qué razón sí puedo aplicar la voluntad anticipada otorgada en la Ciudad de México respecto de un paciente que ahora vive, que la otorgó en la Ciudad de México y que ahora vive en la ciudad de Cancún, ahí ingresa, tiene una enfermedad terminal y quiere buscar la aplicación de su voluntad anticipada? Si la otorgó ante notario, aunque no exista la legislación, ese documento tiene validez en cualquier parte de la República. Constitucionalmente existe un fundamento para poder aplicar ese tipo de actos otorgados ante notario en cualquier parte de la República. Ahora vámonos un poquito más extremista. Y si estoy en el extranjero, Buena pregunta. por ejemplo en Turquía, que no sé si esté voluntad anticipada, y vamos a suponer que en Turquía no hay, ¿qué pasaría? ¿Más o menos tienes alguna idea o...? Entiendo que debiese existir algún tratado internacional, no sé si llamarlo así, no sé si llamarlo algún acuerdo al respecto con ese país para poderlo aplicar. Lo mismo pasaría con algún ciudadano de otro país que viene a México y que por desgracia tiene una enfermedad terminal y quiere que se apliquen sus disposiciones. Habría que entrar a la determinación de los acuerdos internacionales en ese sentido. Muy bien. ¿Me explico? Es como otra temática, por decirlo así. Exacto. Ok. Exacto. Probablemente, por ejemplo, en España existe, se reconoce. Entonces, seguramente debe existir algún acuerdo. Sí, oye, la Seguramente, tiene en claro, México, pues la tiene acá. así es, ¿no? y aplica de esta forma, y se aplica así y asado, y podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Pero habría que ver, repito, los acuerdos que existan con ese país, al que vaya uno como nacional mexicano, o del que vengan como nacionales de aquel país. Claro. Es complicado como abogado escuchar que la gente no quiere hacer nada por su vida, por curarse. Sí, y esto lo vemos desde varias perspectivas y lo relacionamos incluso también con la materia de testamento. Cuando tú le dices a la gente, oye, otorga tu testamento, es por seguridad tuya, es por seguridad de tu familia. Ay, me quieres matar. ¿Cómo me pides que otorgue mi testamento? ¿Quieres que me muera? Me vas a matar, tú quieres que me muera y quieres quedarte tú con todo lo que yo tenga. No, es una seguridad, sí. Ay, Dios. Yo he escuchado casos de personas que dicen que no quieren otorgar testamento porque piensan que con el testamento se van a morir, o sea, lo relacionan con la idea de muerte. Y no es así. La voluntad anticipada es exactamente lo mismo. Tiene efectos jurídicos distintos. Es un testamento, ¿no? De alguna manera la voluntad anticipada. Es un testamento hacia mí misma. Si lo vemos para dejarlo un poquito más claro, podríamos decir que sí. Es un testamento, es una disposición de voluntad respecto de un tratamiento para tener una muerte con dignidad. Exactamente. Muerte digna, morir con dignidad. Y el testamento son disposiciones respecto de tus bienes para después de la muerte. ¿El cuerpo es un bien de las personas, legalmente hablando? Es una muy buena pregunta. Hay quien dice que no, hay quien dice que sí. Incluso en el tema de la voluntad anticipada, esto es un tema importante, un dato importante, puedes disponer de tus órganos. Sí, por la cuestión de la donación, ¿no? Exacto. En México no existe una ley que regule la disposición de órganos de manera obligatoria. No la existe. O sea, se podría que todo el mundo tenga que donar a fuerza. Hay legislaciones en algunos otros países en las que sí. La ley dispone que tus órganos, siempre y cuando sean viables,
puedan ser donados o deban ser donados incluso. En México no. En México no existe. Uno de los avances que ha generado esta ley de voluntad anticipada es justamente eso, acerca de la disposición de los órganos. Porque uno de los puntos que tienes tú que requisitar, tanto en el documento, el otorgado ante notario, como el otorgado en la institución de salud, es acerca de la disposición de tus órganos. Sí, claro. No puedes decir, no, me voy con todo. Exactamente. Okay. Y no estás irrumpiendo la voluntad anticipada. No, no, porque ahí mismo tú puedes decir, oye, yo manifiesto que sí, los órganos que funcionen, que los dono y pues que puedan servir y pues adelante. O puedes decir, no dono mis órganos. Bien. Pero lo puedes hacer en cualquiera de los dos, de las dos formas, ante notario o ante personal de salud. Así es. Tenemos conciencia de que ya nos compartías que los menores de edad tienen que tener como un acompañante, ¿no? Alguien mayor de edad que auspicie de alguna manera o que supervise. Sí, ¿no? Y más que lo auspicie, los represente legalmente. Por si le pasa algo. En un caso muy fortuito o muy mala onda, mejor dicho, si muere esa persona primero, el representante, y la otra persona queda menor de edad y vive en esta situación, ¿se le tiene que respetar? ¿Al menor? Al menor. Si ya lo otorgó el documento, sí. Ya lo tiene. Claro. Pero murió su representante. Debe preverse qué pasaría en caso de fallecimiento de ese representante. Excelente. ¿Me explicó? Uh-huh. O sea, si no está fulano, sutano puede alguien puede representar a la Así persona. Ok, muy bien. De alguna manera hablabas al principio de que vamos a diferenciar eutanasia de voluntad anticipada. ¿Correcto? Legalmente, la voluntad anticipada y la eutanasia, la diferencia es que una es homicidio, legalmente. Hoy. Sí, es decir, si entendemos el concepto de eutanasia, sí puedes hablar de un homicidio. O de un suicidio asistido, por Exacto. ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía hace un principio o hace un rato, tanto el homicidio como la ayuda o inducción al suicidio, que son tipos penales reconocidos en nuestro Código Penal de la Ciudad de México, son excluyentes de responsabilidad los procedimientos de voluntad anticipada. Por ejemplo. Aunque esté legislado en el Estado. Exacto. Y me refiero al Código Penal de la Ciudad de México. Yo intento suicidarme, no me mato y alguien me denuncia. ¿En ese momento yo pierdo el poder sobre mi voluntad anticipada? No, porque es un tema tuyo, es un tema personal. Sí. Yo me refiero, por ejemplo, al tema del homicidio. O sea, si un médico, pensémoslo hablando de la eutanasia, si un médico, sin tener voluntad anticipada de ese paciente, un médico asiste a una persona y le provoca la muerte por una acción o una omisión, es un homicidio. Es un homicidio. Así es. Ahora, si ese médico que asiste a ese mismo enfermo terminal o paciente terminal, que tiene ese paciente terminal, un documento de voluntad anticipada, esa asistencia o no asistencia para ese tratamiento obstinado no se considera ni homicidio ni ayuda o asistencia al suicidio. Y entonces automáticamente tienes una excluyente de responsabilidad. ¿Me explico? Wow. Ni el médico es homicida y tampoco asiste al suicidio. Sí, no. Porque hay voluntad anticipada. Claro, hay una voluntad anticipada. O sea, no es llegar y besar el santo y decirle al médico, oye, póngame algo para morirme. No. Todavía no. No hemos llegado a eso. La idea es llegar a la eutanasia donde ya se va a poder decir, ¿sabes qué? Ayúdame a morir. Así Me imagino que habrá ciertos... Sí, seguramente va a haber algún lineamiento, seguramente va a haber alguna práctica específica, pero hoy, así como tal, no está reconocido. Ya hay un avance por parte de esta figura, de esta voluntad anticipada, y bueno, pues estamos en el progreso. Se está haciendo algo, ¿no? Sí, claro, y es algo muy bueno. Han evolucionado los números. Y ahorita platicamos al respecto de ellos, pero han evolucionado. Hay encuestas, hay datos de parte del Colegio de Notarios, en fin. ¿Hay algún dato relevante o específico acerca de que la voluntad anticipada llega a la Ciudad de México, obvio, para evolucionar, etcétera, 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 etcétera? Pero ¿hay algún dato acerca de la voluntad anticipada? ¿Cómo ha funcionado en México? Si mucha gente la ha tramitado o si no la han tramitado. Sí, ¿Tienes claro. algún dato por ahí? O sea, ¿se ha tramitado más? Claro. La ley de voluntad anticipada en la Ciudad de México, y este dato que voy a dar es exclusivamente de la Ciudad de México,
inició en 2008. El 8 de enero empezó su aplicación o su vigencia, se publica el 7, pero empieza el 8 de enero de 2008. Al término del año 2008, la estadística arroja 89 documentos de voluntad anticipada. ¿A nada más esos días? No, de enero a diciembre de 2008, ok. solamente 89 documentos. ¿Sale? 2016, es decir, a 10 años de la aplicación de esa ley, el número se incrementó a 1,233. O sea, hay un crecimiento de manera exponencial. ¿La gente crees que quiera morirse o que necesite morirse cuando está en esa situación? Yo creo que hay cada vez más conciencia acerca del bien morir, del tener una calidad incluso en ese tránsito. ¿Cuál sería el bien morir? Justamente lo que decíamos en un principio, y lo llevo otra vez o lo relaciono al concepto de ortotanasia, es decir, no me prolongues la vida de manera innecesaria, de manera obstinada. Si tú sabes, médico, que hay un límite, mi enfermedad no puede no puede curarse, lo único que estás haciendo es generarme un daño. ¿Para qué? Para que pues, simplemente no tenga una dignidad incluso en ese tránsito. Eso no puede ser considerado delito. No, Okay. no, si hay voluntad anticipada. O sea, un médico se puede escudar en, es que él tiene voluntad anticipada, por eso no lo puedo salvar. Si lo muestra y lo acreditan, sí. ¿Sí me explico? Sí, claro. Pero es una línea muy delgada. O sea, sí es una línea muy delgada. Si existe un documento, perfecto, pero imagínate tú que el paciente terminal le diga al médico, suministrame un medicamento o deja de suministrármelo para morirme. Eso es un delito. Es un delito hoy todavía. Así es. Así es. Son los vacíos legales de los que hablan. Exacto. Y que 11 estados de la República lo reconozcan solamente, cuando tenemos 33 entidades. Tendrá que ser federal, ¿no? Bueno, a nivel nacional. Justamente, ¿no? Eso es lo que busca el presidente López Obrador. Que esa voluntad, que esa ley de voluntad anticipada que existe en esas 11 legislaturas, exista a nivel federal. Para que cualquier mexicano tenga acceso a ello. ¿Y quiénes determinan dónde se aplica esa ley o no? O sea... Depende, yo creo que mucho de las estadísticas poblacionales de cada estado. Probablemente en algún estado tengan una mayor incidencia de suicidios, o probablemente en otro estado tengan una mayor incidencia de homicidios relacionados con enfermedades terminales. Okay. No lo sé. Habría que entrar a los criterios de los legisladores para saber el por qué existen en ese estado o en esos estados la voluntad anticipada legislada y en otros no. Pero eso yo creo que son datos un poquito más allá de la estadística. Por ejemplo, hay hablando de la eutanasia, fíjate, de la eutanasia, Sí. que es un tema escabroso, bien complicado y bien espinoso y cuesta trabajo entenderlo. Una asociación que se llama Por el Derecho a Morir con Dignidad, así se llama la asociación, hizo una encuesta nacional sobre muerte digna en el año 2016. Ok, ya tiene 3 años. Exacto. Y arroja unos datos bien interesantes. Y el primero de ellos es que de los entrevistados o encuestados, el 57% está de acuerdo en que se legisle la eutanasia. Bien. El 57%. ¿Tú como persona estás a favor? Yo sí. Sí. Yo sí estoy a favor. ¿Por una cuestión personal o por una cuestión más bien de que ves una necesidad social, de decidir morir, o por qué estás a favor? Creo que es una cuestión, como decíamos hace un rato, de dignidad de la persona. El ver a tu familiar o el verte a ti mismo en un deterioro físico, que ya no puedas hacer lo que habitualmente hacías. Claro. Y el daño que además te genera el tratamiento que recibas, creo que es un tema complicado. Y que muchas veces luego, o más bien, en algunas ocasiones suele ser más agresivo que la misma enfermedad. Así es. ¿No? Así que es. realmente el tratamiento es el que los mata o las mata. Así es. ¿No? Hay gente que te dice, oye, es que yo ya no quiero que me vean mis familiares, mis amistades, ya no quiero que me vean, porque me veo muy mal. O sea, un paciente con un cáncer terminal que pierde el cabello, que pierde el pelo, que pierde 25, 30, 40 kilos de peso, es un tema, creo yo, muy duro, tanto para la persona que lo padece, como para la familia o los familiares. Se enferman igual.
Claro. ¿Las enfermedades mentales están dentro de este rubro? Por ejemplo, lo más mínimo, ¿qué te parece? Una ansiedad generalizada. La verdad, habría que entrar a la determinación de saber si una enfermedad mental califica para considerarla terminal. No lo sé. No sé, por ejemplo, se me ocurre la esquizofrenia. Por ejemplo. O lo que tú decías de la ansiedad. La ansiedad. No sé si la ansiedad pueda calificar como una enfermedad terminal. O hasta qué punto se convierte en terminal. No lo sé. Ok, pudiera ser a lo mejor terminal en el sentido de que en el momento hay mucho miedo, en el momento hay mucho, en el caso de, no sé, la depresión, la esquizofrenia, hay como este cúmulo de situaciones, de pensamientos, de ya estoy harta de escuchar, ya me quiero morir. No, ya, no quiero tomarme el clonazepam, no quiero tomar esto, tomar aquello. Exacto. Y desde el campo de vista de la psiquiatría, habría que saber o habría que entender si existe ese concepto o entra ese concepto en una enfermedad terminal. No lo sé, no lo sabría. Entonces, de alguna manera, todos aplicamos una voluntad anticipada, ¿no? Por Con supuesto. dejar un medicamento, dejar un antibiótico. Incluso, ¿sabes en dónde, Mar? Hay una aplicación muy directa, Ajá. aunque no es considerada como tal, en una intervención quirúrgica. Sí. El médico, de manera temporal, tiene esa autorización del paciente o de los familiares, en todo caso, para poder decidir sobre un procedimiento determinado. Ok. Tal vez a lo mejor ahí habría que entrar a saber si esa decisión se puede considerar un tratamiento o una intervención obstinada. Ajá. O no. Pero bueno, podríamos considerarlo una especie de voluntad anticipada, porque cuando tú ingresas a un hospital y vas a un quirófano, firmas una autorización. Sí. Para que el médico disponga o haga determinadas cosas que tengan que ver con tu propia vida. Ok. ¿Sí me explico? Sí, claro, o sea, es como unir esta parte de la elección con Exacto. delegarlo. Exacto. ¿No? Delegar la elección que yo ya tomé. Exactamente, Okay, exactamente. Es complicado, reitero, ¿no? De repente la gente lo puede tomar como muerte, como necesariamente me tengo que morir, ya me voy a morir. Me vas a matar, ¿por qué quieres que yo haga la voluntad anticipada o declare ante notario la voluntad anticipada? ¿Quieres que me muera? No, señor, no, señora, no queremos que se mueran. No, creo que no. Queremos que dejen las cosas correctamente claras y de una manera legal para que el día de mañana esa calidad de vida que tuviste, valga la expresión, en tu vida, Claro. la puedas tener en tu transición de muerte. Creo que es importante. El 71% de los encuestados en aquella encuesta que te hablaba acerca de la muerte con dignidad de 2016, el 71% de los encuestados están a favor de que se modifique la legislación para regular esa muerte, para adelantar la muerte. Es que es muchísimo, 71% tienen ganado entonces, hacen una mucho. Consulta pública Claro. de eutanasia, ¿no? Claro, y estarás de acuerdo conmigo que son temas que muchas veces no están en una agenda tan pública. Existen, pero son poco tratados, son poco conocidos, son poco explorados por el común denominador. Yo creo que por un tema de tabú. Mucha gente piensa que el hecho de regular o de legislar acerca de las disposiciones de muerte, que no sean después de la muerte, por ejemplo, el testamento, ¿no? Oye, pues ¿cómo? O sea, pues es dignidad humana también el hecho de que tu cuerpo, tus órganos, puedas tú disponer. Se habla mucho doctrinalmente de si el cuerpo es un bien, y es un bien que te pertenezca, puedes disponer de tu propio cuerpo. Sin embargo, en el tema del aborto, mucha gente dice, es que la mujer es libre y puede disponer de su cuerpo. O sea, ahí sí puede. Entonces, entras en un tema filosófico un poco complejo. Y hasta de doble moral, ¿no? Y hasta de doble moral. Porque de repente la que aborta dice, no, la eutanasia está mal, o la voluntad anticipada no. ¿Me No, explicó? como que no, mejor por eso lo tengo, ¿no? Porque viene mal, pero lo tengo. Exacto. Cuando el bebé podría morir con dignidad, ¿no? Justamente es eso. Entonces, ¿por qué en unas consideraciones, por ejemplo, el aborto, yo puedo disponer de mi cuerpo, pero para el tema de la eutanasia o la voluntad anticipada, no, porque mi cuerpo es sagrado y no puedo meterme yo. Ah, ok. Pero si determino, no, es que insisto, es como una doble moral, ¿no? Es Así jugar es, con, así es. jugar con esa parte de
Exacto. morir, convivir como el entorno quiere que Es yo correcto, viva. es correcto, es correcto, es correcto. Tú, no sé, es que no sé cuál es el término, tú realizarías este trámite del documento de voluntad anticipada. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Por supuesto. ¿Tú por qué? Primero por el tema de la disposición de órganos. Creo que es un tema muy importante. En México hay pocos temas en donde exista una cultura plena. Es decir, creo que en el deporte, por ejemplo, hay una cultura muy amplia. Y mucha gente, cada día más miembros de la sociedad mexicana se integran a esa cultura del deporte. Hay algunos a los que nos gusta correr, a otros les gusta hacer pesas, a otros les gusta el alpinismo. E incluso hay muchos deportistas destacados en el mundo. Okay. Hay mucha cultura en ese tema y mucha gente lo conoce y lo practica. Pero hay muy poca cultura en la disposición de órganos. Okay. Incluso por ahí escuchaba en alguna ocasión que existe en el Estado de México, creo que una tarjeta en la que tú puedes decir que eres donador o donante, mejor dicho, de tus órganos, pero esa tarjetita, esa disposición no te obliga, no es vinculante. Pero sí es, o sea, no es una orden, es No. una opción. Exacto, o sea, aquí está mi tarjetita, yo declaré que quiero ser donante de órganos o de mis órganos, pero no hay ninguna legislación que me obligue. Entonces, si los familiares, una vez que yo me muera, llegan y dicen que no, por las cuestiones filosóficas, religiosas o como le quieras llamar, dicen que no se haga, pues ellos pueden decir que no. Entonces, adiós donación. Ahora, vamos a ver ahorita un videito. Sí. Bueno, van a ver, yo ya lo vi, tú ya lo viste. Ya, vamos a verlo. Sobre unas instrucciones, o más bien lo que son, pero como explicado para niños de 5 años. Ah, eso está muy bien. ¿Te late? Pero ¿No? Vamos excelente. a verlo con ellos y ahorita lo comentamos. Bien. ¿Te late? No sé si ya Bien. esté por ahí preparadito el video. Me avisan cuando ya esté y cuando ya vaya a acabar, por favor. Vamos al video. Hola Yago, ¿qué pasa con tu cuerpo? ¿Pensando en tu destino? ¿Qué te apuestas a que puedo contarte algo sobre tu futuro que no conoces? ¿Sabes qué son las instrucciones previas? En otros sitios se les llama testamento vital o voluntades anticipadas. Tranquilo, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Imagina que te encuentras en una situación terminal por accidente o enfermedad y no puedes moverte ni hablar. ¿Cómo indicar a los médicos qué cuidados quieres y cuáles no? Con las instrucciones previas dejarías constancia de cómo quieres que te atendamos y tus médicos podrían consultarlo en tu historia clínica. Por ejemplo, podrías decidir que te cuidemos y mantengamos con vida. Aunque por otra parte, podrías pedir que no prolonguen tu vida con más medidas terapéuticas y te dejen ir. Espera, que aún no te lo he dicho todo. Puedes elegir si permanecer ingresado o ser trasladado a tu hogar. También puedes escoger qué hacer con tu cuerpo. Podrías donarlo a la ciencia o ayudar a otras personas donando tus órganos. ¡Despierta! ¿Te has enterado ya? La autonomía de decisión es un derecho que todas las personas mayores de edad poseemos. Ahora que ya lo sabes, piénsalo bien y decide sobre ti. Pues ya vimos el video de las instrucciones, ¿no? O de la voluntad anticipada, también llamada. Muy bien ¿no? explicado. Como para niños de 5 años. ¿no? Está perfecto. Hasta está animado y todo, ¿no? O sea, viéndolo así como lo explican en el video, no se ve como tan complicado, ¿no? Así es. A ver, ¿no? Yago se llama el muchachito del video, ¿no? Sí. Yago, tienes una situación donde tú no puedes decidir por tu vida o por los cuidados que quieras que te demos. Exacto. ¿no? O que no te demos, ¿no? Exacto. Y para eso existen las instrucciones, ¿no? Exactamente. O la voluntad anticipada. Es correcto. ¿no? Ahora, podríamos decir, no, pues es que el video está ambientado en una situación social, una idiosincrasia de Europa. Sí. Pero al final del día aplica lo mismo en la Ciudad de México. Por supuesto. Bueno, en la Ciudad de México y en los otros 10 estados. Claro. Donde está, ¿cómo se dice legislado? ¿Legislado? Legislado el asunto de la voluntad Sí. anticipada. Correcto. De acuerdo. Hablábamos de la
eutanasia, la ortotanasia y la voluntad anticipada, por supuesto, ¿no? Marcábamos las diferencias, pero ahora vámonos un poquito más a lo social. Ok. ¿No? Las personas consideran que la eutanasia es un asesinato, es Sí. como un aborto, Sí, ¿no? A la gente tú le dices, tómate la pastilla del día después, y es un aborto, sí. es matarlo De concebido, acuerdo, ¿no? O de sea, acuerdo. la eutanasia tiene más una connotación moral, religiosa, en la cual las personas creen que que a mí me administren una medicación para morirme con dignidad, Ujú. sin dolor, Ujú. sin un padecimiento que alargue mi vida y realmente sea para sufrir, Sí. es algo negativo. Ujú. Legalmente nos compartías, ¿no? La eutanasia sí es un delito. O sea, el auxiliar a una persona, el otorgarle una medicación o el limitarle una Así es. medicación, ¿no? Sería un delito. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en el IMSS no hay medicamento? O sea, ¿por qué ahí no aplica? Tienes una gran institución encima y un respaldo enorme, que es justamente, por ejemplo, el caso que mencionas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Dicen por ahí que a lo imposible nadie está obligado. Y eso es un principio general del derecho. A lo imposible, nadie está Nadie obligado. está obligado. Así como aquel de la anterior entrevista en la que tuve el gusto de estar acá. Gracias. Primero en tiempo, primero en derecho. Primero en tiempo, primero en derecho. Acá aplica exactamente lo mismo, es un principio general del derecho, ¿no? A lo imposible, nadie está obligado. Oye, es que yo no tengo los medicamentos. Falleció, sí, pero tengo un desabasto, por ejemplo. Mucho se habló del tema del desabasto de las gasolinas, de que no llegaban medicamentos a las unidades médicas, ¿no? Pero nunca llega el medicamento. Pero o de sea, por sí nunca llega, no, ¿no? pendejo. O sea, aunque haya un montón de gasolina y tengas el tanque lleno, igual no llega, ¿no? Entonces, pues tienes un excluyente. Yo no tuve los recursos y los medios para poderle administrar un medicamento al paciente y por eso falleció. Pero es que es ahí donde entra como esta moral, doble moral, ¿no? O sea, Sí. legalmente si yo te administro un medicamento para ayudarte a irte con dignidad, o tú me lo administras a mí para morir con dignidad, me estás matando. Si no te lo doy para que te mueras, pues te mueres con dignidad o me muero con dignidad. Pero si ellos lo hacen, no es ilegal. O sea, Por eso hay mucho vacío. O sea, hay ajá. muchos vacíos. La voluntad anticipada, esta legislación de voluntad anticipada de 2008, creo que está sentando precedentes muy importantes. Es lo que pasó que seguramente Gente hermosa. nuestras por ahí. personas que nos están viendo, lo agradecemos mucho que estén ahí Ay, presentes. claro que sí. Esperamos sus comentarios, por favor. Ahorita lo Queremos leemos, saber lo que nos ahorita dicen y lo lo que leemos. opinan de De nosotros. hecho, por ahí dejé mi teléfono, sé buen niño y pásamelo, por favor. Es que, Aquí ahorita lo tienes. Muchas gracias. Para leer los comentarios. Excelente, excelente. Pero tú excelente. mientras háblanos de Yo esta, fenomenal. tú lo llamas vacío, yo lo llamo estupidez. O sea, es que se me hace estúpido no, con todo respeto, no, la verdad es sin respeto, ¿no? Se me hace estúpido que ahí se aplique un amparo, por decirlo de alguna manera, me amparo con que la medicación no llegó, pero por otro lado criminalizo el acto. Para mí es bondad ayudar a morir con alguien, ¿no? Ayudar a morir a alguien. Yo también eso creo. Yo desde el punto de vista, no solo legal, sino también desde el punto de vista ético, y me refiero específicamente a los médicos, que son los que tienen esa esa cercanía con la muerte y con todos los días de ejercicio profesional, tienen ese contacto directo con la muerte. El ayudar a tener una dignidad también en ese proceso, creo que es lo mejor que puede haber. Ahora, si es una realidad lo que tú dices, ¿por qué no se trata o se juzga de la misma manera las mismas conductas? Es que técnicamente, bueno, no ¿Me técnicamente, explico? no, técnica y teóricamente es lo mismo, ¿no? Solo que acá hay como diferentes causales o diferentes casualidades, ¿no? Es que no llegó el medicamento y por eso a todo el pabellón de VIH no le dimos medicamento y pues felparon 4, ¿no? O sea, y es así como que, bueno, Sí. causa de la muerte en el documento. Falta del medicamento. No lo ponen. No lo ponen así. O sea, Pero ocurre. decía el doctor Vladimir, ¿no? Que de hecho en las actas, es que se me olvidó ahorita el nombre cuando haces declaración de una muerte, ¿no? Certificado. El certificado que emite un médico, ¿no? Cuando alguien muere, por ejemplo, de VIH, no de VIH o de SIDA, pero que vive con VIH-SIDA, pone complicaciones por VIH-SIDA. O sea, no murió de VIH, murió de neumonía.
Correcto. Cuando falta el medicamento, ¿qué ponen los ojetes? O sea, los del IMSS me refiero, ¿no? O sea, ¿qué ponen? Pues no sé. O sea, Sí. complicaciones por falta de medicamento, yo lo maté, o sea, no creo. Sí, pueden a lo mejor justificarse de otras formas. ¿Cambiará ese panorama? Digo, el IMSS es una institución maravillosa, yo la verdad es que agradezco que existan instituciones como el IMSS, el ISSSTE, ¿no? El ICEMIM, ¿no? Me Sí, parece que es el del correcto. Estado de México, y lo de las diferentes instituciones de cada estado, ¿no? Sí, secretarías de salud, digamos, Secretarías de salud, estatales. ¿no? Porque yo hasta donde he leído, a lo mejor la gente se me va a ir a los putazos, ¿no? O tú, ¿no? El servicio de salud pública de México es de los mejores. Sí. En cuestión, a lo mejor no de atención, porque ahí sí te quedo de ver. Sí, los niveles que tengan Los a lo mejor niveles, son ¿no? distintos, pero la atención médica es fenomenal. Es maravillosa, o sea, De la acuerdo, preparación yo que tiene coincido un contigo, médico, la coincido. preparación que tiene el personal de salud. Coincido. No le pide nada a un hospital de prestigio del sur de la Ciudad de México, ¿no? De O sea, acuerdo. es así como que no, pues mejor vete a la raza, o vete al siglo XXI, o vete al general, De acuerdo. porque vas a tener la misma atención que allá, pero más barata, ¿no? De acuerdo. No, más barata e incluso gratis, ¿no? Bueno, no gratis, entre comillas, ¿no? Porque al final sí se sigue pagando. Sí, algo. sí, sí, pero a lo mejor un poco menos, o incluso mucho menos. Si tú fueras abogado del IMSS, ¿cuál sería tu argumento si yo demando a la institución porque mi familiar, mi amigo, mi esposo murió por no haber medicamento? ¿Cuál sería el argumento Un legal? excluyente de responsabilidad, es decir, yo no tenía a mi alcance los elementos necesarios Ujú. para poder mantener o para poder ayudar a ese paciente a continuar con su tratamiento. ¿Por qué? Por la razón que tú quieras. El vehículo que llevaba las medicinas tuvo un accidente, no hay porque están parados en el puerto de Veracruz o de Salina Cruz porque la COFEPRIS los está deteniendo por alguna razón, que se han dado casos, en fin. Entonces tienes un excluyente de responsabilidad. Hoy tienes una tipificación penal, hablando de la voluntad anticipada, Ujú. declarada y abiertamente pública en el Código Penal que te dice, si aplicas la voluntad anticipada, no cometes homicidio, no cometes asistencia En al la Ciudad de suicidio México. en la ciudad. Habría que entrar a los códigos penales de las otras ok. legislaciones y seguramente deben tener alguna referencia igual o muy similar. Ahorita estoy viendo te voy a que estoy estudiando Derecho, Sí, estoy viendo Derecho Fiscal. Entonces hay un Código Fiscal de la Federación correcto. que aplica para todo el país. Correcto. ¿Por qué no existen leyes para todo el país una? O sea, o sea, es que se me hace como absurdo que haya una para la Ciudad de México, otra para el Estado de México, otra para Quintana Roo, otra para Tabasco. No es una gastadera de tiempo. Digo, saliéndonos un poquito de la voluntad anticipada, es chisme No, local. está perfecto. Fíjate que eso es un tema interesante y viene desde nuestra Constitución, que justamente ayer se cumplieron algunos años más, o un año más, mejor dicho, de hoy su no. promulgación. No, ayer, ¿verdad? Ayer 5 de Ah, febrero. perdón. Ayer 5 de febrero, y bueno, se recorrió el día, ya sabes, ¿no? Muchos dicen que fue el Super Bowl, yo no sé cuál haya sido la motivación realmente de esa reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, ayer se cumplió un año más de la promulgación de la Constitución. Constitucionalmente existe una división de facultades o de materias en las que el Poder Federal o el Congreso Federal puede legislar y otras que están conferidas a las legislaciones estatales. Ujú. Especialmente, por ejemplo, me refiero a las legislaciones o a las facultades en materia civil. Ujú. La voluntad anticipada es un tema de salud relacionada con la materia civil y esa está confiada a los estados. ¿Me explicó? O sea, cada estado determina su propia manera de manejar la salud, por decirlo así. Así es. Pero la materia mercantil, por ejemplo, está confiada a los poderes federales. La materia agraria está confiada a los poderes federales. Es decir, todo tema agrario es federal, por fuerza. Ay, ahorita que dijiste agrario, los ejidos no se pueden embargar, ¿no? Son inembargables. Ajá, pero Es es que estoy correcto. viendo derecho fiscal, sí estoy aprendiendo. Está Sí perfecto, estoy aprendiendo, está ¿no? perfecto. Por ejemplo, ¿no? Son O sea, imprescriptibles, son inembargables. Ándale, en fin, ¿no? exacto, ¿no? O sea, Sí, claro. por ejemplo, ese tipo de cositas es diferente, bueno, ahí no es diferente en cada estado porque está el Código Fiscal de la Federación que dice eso, dicta eso. Contribuciones federales, porque hay contribuciones federales y hay contribuciones locales. Por ejemplo, contribuciones federales tienes impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado. Contribuciones locales de cada estado, el impuesto de adquisición de inmuebles, por ejemplo, tratándose de una transmisión de propiedad de un inmueble, ese lo cobra el estado. El estado.
el estado del que se La trata y donde se tenencia, por encuentre. ejemplo, ¿no? La Que no tenencia. está en todo el país, ¿no? Así es. La voluntad anticipada, volviendo un poquito, ¿no? Al factor de por qué no en todos lados se puede hacer una sola ley. Si hay una constitución política de los Estados Unidos mexicano, ¿por qué no hay una ley de todo, no? O sea, eso sería lo ideal, ¿no? ¿Sabes? Evitarse pedos. ¿Sabes algo? Creo que son temas tan novedosos y por eso el derecho evoluciona. Porque las conductas que existían o lo que podría considerarse como una conducta ilícita, lícita o alguna otra regulación en 1917, que fue cuando se promulgó la Constitución, a 2019 han cambiado de manera exponencial. Hoy tienes elementos o conceptos completamente distintos, por ejemplo, la extinción de dominio, por ejemplo, la voluntad anticipada, ¿no? Cosas así que tienden a mostrar la evolución de la conducta del ser humano. Han modificado ciertas cosas de la Constitución, por ahí leía que la Constitución ha tenido más o menos entre 600 y 700 reformas desde su vigencia o de entrada de vigencia en 1917 a 2019. Imagínate 700 reformas, o sea, es un mundo. Es mucho tiempo Es libre. mucho tiempo libre, ¿me explicó? Y entre esas reformas, pues a lo mejor considerar el meter una voluntad anticipada o un régimen de voluntad anticipada, pues es complicado porque requieres una modificación constitucional que implica la aprobación de las 33 legislaturas estatales. ¿Sí me explico? Y entonces cada una de las legislaciones puede hacer su voto particular y decir no, a lo mejor no sé si sea el caso, pero se me ocurre Quintana Roo, la legislación estatal de Quintana Roo dice, o la legislatura de Quintana Roo dice, pues no, yo no quiero incorporar o que se incorpore de manera federal la legislación de voluntad anticipada. ¿Por qué? Porque tengo estos razonamientos. Y a lo mejor esa materia o esa reforma constitucional no pasa. No lo sé. O sea, pero por ejemplo, hablando ya en temas de decretos, no sé cómo se diga, el presidente puede decir se joden y se aplica para todos. No, No. no. El presidente tiene que generar una iniciativa, someterla a consideración del Congreso Federal, al Congreso de la Unión. Existe un proceso legislativo y ese proceso legislativo implica la intervención de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y la aprobación de las 33 legislaturas para que pudiera ser una reforma constitucional. Hablando de voluntad anticipada como una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, por ejemplo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces es todo un proceso para crear esa ley o esa disposición. Ahora, se viene, por ejemplo, esta postura en la voluntad anticipada donde dice que cualquier persona mayor de 18 años puede realizar el trámite. Sí, ante notario. Ante notario. Correcto. En el hospital es una... Es un ya el formato. enfermo terminal Es el enfermo o los terminal. familiares. Así es, yo no puedo ir, por ejemplo, como persona sana el día de hoy a un hospital, Y nada más pedirla. nada más pedir el formato. No, tengo que clasificar en esa característica, es decir, un enfermo terminal, o ya no puedo tomar decisiones por una enfermedad terminal, mis familiares lo pueden hacer. Si no tengo esas condiciones y estoy completamente consciente, libre y no tengo ninguna enfermedad terminal, puedo ir ante notario. Si hay un accidente, igual yo llego todavía consciente al hospital, ahí aplica también. Se ahí puede, aplica. así es, así es. ¿Cuáles serían los impedimentos para poder obtener una voluntad anticipada en la Ciudad de México? Pues como impedimento, ninguno. No hay ninguno. Ninguno. Tal vez a lo mejor entrarías a los requisitos específicos de la ley del notariado para la Ciudad de México. Existe una legislación especial que regula a los notarios en la Ciudad de México y en cada entidad federativa. Y también es una disposición constitucional, ¿no? Queda confiada o quedará confiada esa legislación a las legislaturas de cada estado, ¿no? La materia notarial. Y entonces en la Ciudad de México hay una ley específica que te dice o que le dice a los notarios cómo hacer los actos jurídicos o hechos jurídicos basados ante su fe. Ok, ¿Me explico? sí, Entonces, sí. hablábamos hace un ratito, no sé si nos dé todavía tiempo, Tú sigue. de los sujetos que intervienen en el tema de la voluntad anticipada. Y el primero de ellos es el suscriptor o el otorgante. Otorgante es, cuando voy al notario, suscriptor, el formato. ¿Vamos bien? Sí, sí, Ok, sí. El notario, exacto, documento. exacto. Ok, notario y documento. Testigos. ¿Cuántos? Los notarios, cuando tú otorgas el documento ante notario, Ujú. no requieres testigos. Ah, Pero ok. si lo otorgas en una institución de salud, sí requieres la presencia de 2 testigos. Decía el notario en el video, ¿no?
que era precisamente, ¿no? O sea, que la persona vaya, lo Sí. solicite, ¿Correcto? ajá, ante él no tengo que llevar a nadie. Más No que a mí. necesitamos testigos, solamente Ah, tú, ok. persona con una capacidad plena, libre de cualquier coacción, Ujú. vas ante notario y otorgas tu documento de voluntad anticipada. Bien. ¿Sale? Entonces no requieres testigos en la institución de salud, ahí sí los requieres. Entonces los dos sujetos es documento y el notario. Vamos para allá en el caso de otros sujetos que intervienen en esta institución. El representante. El representante es común en ambas instituciones o en ambas formas de otorgamiento. Lo que decíamos hace un rato, el representante no es como tal, es decir, el representante no puede tomar decisiones fuera de esa voluntad anticipada, designado específicamente para esa voluntad anticipada. Por eso no es representante, es un ejecutor especial más bien. La ley lo llama representante, pero ese tecnicismo jurídico a veces es un poquito mal empleado o mal entendido. Como una albacea de mis instrucciones. Pensémoslo así. Más o menos. Pensémoslo así. El albacea es un representante, pero más o menos, ¿no? O sea, ejecuto especialmente o vigilo especialmente el cumplimiento de mi voluntad anticipada o de la voluntad anticipada. El representante, vamos Sí, a ver comillas, el correcto. representante está obligado legalmente Sí, a claro. velar por el Claro. cumplimiento. Y Sí, si no señor. lo hace es un delito. Así es, por supuesto. Claro. Ok. Él tiene que vigilar ese cumplimiento. ¿Qué tipo de delito es? ¿Se sabrá? Mm. ¿Tiene un nombre? No sé si encuadra a lo mejor en el homicidio Homicidio. o en la ayuda a, no lo sé. Pero no sé si sea un... Bueno, no sé, yo todavía no soy abogada, ¿verdad? Me falta año y medio. Pero, ¿cómo podría ser a lo mejor homicidio si él no está matando? Al contrario, está dando vida. Pero a lo mejor también está generando que no se cumplan esas disposiciones por alguna razón. No lo sé. Por eso habría que entrar a la conducta específica en el caso de que eso se presentara o ese caso se presentara para saber si tipifica, bueno, un delito, llámese homicidio, llámese asistencia al suicidio, en fin, ¿no? Hay una película muy marcada que no sé si ya la viste, se llama Mar Adentro, con Javier Bardem. Habla de No un la vi. de que él Ok. es cuadrapléjico, me parece, si no me falla el radar. La cosa es que nada más puede mover la cabeza. Bueno, Ok. de hecho nada más puede hablar, o sea, no se puede mover. Sí. Sucede que él está solicitando al gobierno ahí en España que lo dejen morir, que lo dejen suicidarse. Ok. Ajá. Al final de la peli, ¿no la has visto? No. Bueno, vela mejor. Ok. Porque habla precisamente de esta cuestión del suicidio asistido o de la muerte asistida, mejor Ok, dicho, ¿no? ok. Porque realmente el término suicidio asistido se me hace como un poquito absurdo, porque al final del día tú decides tragarte unas pastillas O ponerte un balazo. o inhalar algo o dispararte, ¿no? Entonces, asistido, ¿qué será? ¿Que me las des? No. Que busques que esa persona logre esa conducta. Te incito a Ah, que ok. logres la conducta que quieres. O sea, el que alguien ponga en Facebook, por ejemplo, me voy a matar y yo le pongo... Sí, mátate, sí, Oh, yo te por presto Dios. la pistola. Ah, bueno, no. O yo tengo 3 balas. Es un ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor caricaturizado. Pero eso más bien es un... entraría o sea, sí, si eso se vuelve legal, sí se aplicaría, o sea... sí. sí Yo que te doy no- las pastillas, toma, mira, toma, es más, tómate esta agüita y con esta agüita te vas a suicidar, ¿eh? Sí, Sí, puta, te ¿no? conviene, te conviene. Por ejemplo, yo luego cuando veo gente que no conozco, o que conozco incluso y ponen eso, hoy me voy a matar, siempre les pongo, no hay huevo. Pero es todo lo que les pongo, la verdad, o sea, no es de que aporte algo, ¿no? Pero puede ser eventualmente un tema Sí, relacionado podría con ser. una vinculación, ¿eh? Ave María Purísima, ya no les voy a poner Sí, nada. sí, mejor Es que no. si regularmente les pongo, no hay huevos, ¿no? O sea, O la otra es tratar de buscar el que no lo haga. Oye, no, mira, piénsalo, no seas así, ta. Ah, no, pues, legalmente, ¿qué hay que hacer? ¿en qué sentido? Ante una persona que publica, pone, dice que se va a matar. Si es o cabe la posibilidad, tratar de buscar una ayuda profesional y denunciar. En la ¿Denunciar medida que de él lo se quiere posible. matar? Sí, probablemente debe existir alguna asistencia gubernamental Wow. para esos propósitos. O sea, yo puedo llamar al 911, oiga, mi vecino está chingue que se va a matar. Que se quiere matar. Y no se mata, no, bueno, no, eso no, ¿verdad? No, pero trae una broncota así porque hay ok. instituciones o hay departamentos, dependencias del gobierno que buscan esa mejoría, ¿no? Entonces probablemente tú buscando el hecho de que no se suicide, le ayudas a que no se suicide. Sí, claro. ¿Me explico? sí. Pero si a lo mejor, y qué bueno que lo comentaste, le pones faltan huevos, uy, Sí. ¿qué tal que el cuate se mete un balazo y encuentran eso?
Pues sí tuvo huevos, nada más respondería eso, ¿no? Sí hubo huevos, ¿no? Y le sobraron al muchacho o muchacha, ¿no? No, entonces es todo un tema y hay varias otras sujetos que intervienen. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de una persona que no sabe hablar español o no puede hablar? Necesitas un intérprete. Ah, su pinche madre. ¿Vamos sí, bien? Sí. Ya sea ante notario, puede ser una persona en términos generales que comparezca, es un chino o un japonés. No habla nada de español. Necesita un intérprete que traduzca y que le dé a conocer el contenido del documento. ¿Y cómo saber que realmente le está diciendo lo que pone ahí, no? Bajo protesta, a decir verdad. Ah. Y eres sujeto eventualmente como intérprete a responsabilidades de tipo penal incluso. ¿Me explicó? O sea, hay varias figuras, varios sujetos que intervienen en este tema y es importante conocerlos. Vamos. Desde luego el notario y el personal de salud, dependiendo la forma en la que se otorgue el documento. El notario juega un papel importantísimo. Los notarios son profesionales del derecho investidos de fe pública por el Estado. Otra vez, eso me gustó. Profesional es que del derecho. Es un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado. investido De fe pública, pública por el Estado. Y que tiene a su cargo el recibir, redactar, dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, redactando instrumentos, ya sea escrituras o actas, de su propia autoría, ¿no? Qué bonito hablas, Oscar. De verdad, o sea, es así como... Tienes una pasión por el derecho, una pasión por... Gracias. Una vocación y pasión, ¿no? Gracias, me Haces, encanta, ¿no? me encanta. Mi carrera es algo que toda la vida me ha gustado, como decíamos de la entrevista pasada, desde chavillo, desde morro, si nos ve por ahí en Monterrey, yo tuve... Desde Hueriquillo. Desde Hueriquillo, Hueriquillo. ¿no? Desde chamaco, me encantaba, ¿no? Y bueno, pues el saber todas estas cositas, desde luego no te hace conocedor de la verdad absoluta. Siempre habrá excepciones, siempre habrá quien te diga que no y que resulte ser por qué no y funcione. Y habrá quien te diga que no y tú lo haces a tu manera y funciona de todos modos, ¿no? Siempre va a pasar. Pero la verdad es que lo que hago, lo hago con la pasión que tengo para esto, ¿no? Es algo que siempre disfruto. La misma pasión que deberíamos de tener por vivir o por dejarnos ir, ¿no? O sea, creo que de alguna manera nos encontramos con, por ejemplo, en la cuestión de la voluntad anticipada. ¿A dónde voy con esta mezcolanza de tu profesión con la voluntad anticipada, ¿no? Yo escucho a un licenciado en Derecho, ¿no? Un abogado, letrado, ¿no? Que nos habla de la voluntad anticipada como un beneficio. Sí. Cuando te puedes encontrar con a lo mejor un licenciado de administración de empresas que te va a decir, no lo hagas, no la firmes, por favor, ¿no? Deja que Dios decida cuándo te cargue la chingada. Es ¿no? correcto. Cuando a lo mejor tú puedes aportar, ¿no? Un poquito a esa voluntad de Dios, ¿no? Bueno, la gente que es creyente o que somos creyentes, ¿no? De que Dios decide cuándo me muera, pero que también pone todos los elementos para que yo pueda morir cuando yo lo decida. Creo que justamente ese es un punto importante porque tienes que separar la pasión de la verdadera decisión que vas a tomar. Porque si le metes pasión a este tipo de temas, muchas veces no lo vas a hacer. Lo vas a relacionar con otra cosa y no lo vas a hacer. Entonces, yo lo que sugiero en todo caso es analiza el hecho de manera aislada, de manera pelona. Quítale todas las capas de pasión que le puedas encontrar. El comentario, me refiero a la pasión de tu abuelito, de tu abuelita, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu tío, de tu amiga, de tu novio, novia, como le quieras llamar. Sí, como que quítate la moral y aplica tu ética. Lo que Exacto. quieras realmente hacer tú, ¿no? Y al final del camino es una voluntad que tú tomas. El notario tiene estas facultades, como por ejemplo tú ahorita de... O sea, yo llego y, oiga, notario, quiero una voluntad, vengo por una voluntad. Sí, quiero hacer. Sí, siéntate, o sea, es Otro rápido, la hacemos sí. y ya. No hay como una consejería de, a ver, pero sí comprende, así como decía el notario, ¿no? O sea, en el video, ¿no? O sea, que sepa lo que, pues, cuál es el pedo que se está aventando. Claro. Es, ¿cómo se dice cuando revocable? O sea, se puede deshacer. Sí, se puede revocar. Revocar, Sí, se claro. puede, o sea, yo digo, no, ya me arrepentí. Es absolutamente revocable. Ok. Aún estando ya en la situación, por ejemplo, si yo estoy dentro del hospital, el hospital tiene, el personal de salud tiene la obligación de no reanimarme, de no intubarme, sí, etcétera, etcétera. De acuerdo a tu documento o al formato de documento. voluntad anticipada, ellos siguen esas instrucciones. Y si yo en ese momento digo, no, por favor,
y me conectan, por ejemplo. Habrá que ver en qué estado te encuentras. Y me refiero al siguiente caso. Ahí te va, rápidamente. Los notarios o el notario, dentro de esas facultades que tienen en su propia legislación, la ley del notariado, tienen que informarle al otorgante de cualquier instrumento el contenido, el alcance y las consecuencias del documento que están firmando. Ok. ¿Sale? Sí es muy importante que el notario lo haga. Es decir, es un trámite normal. Yo voy ante notario y le digo al notario, señor, tengo más de 18 años, ¿sale? De manera voluntaria, de manera espontánea, quiero otorgar mi documento de voluntad anticipada y aquí está mi identificación, mi pasaporte, mi credencial para votar, en fin. Sí, señor, ¿cómo no? ¿Cuáles son sus disposiciones? Ah, pues aquí está mi formato, yo lo quiero de esta manera. Muy bien, el notario redacta un instrumento. Ese instrumento lo va a firmar el otorgante y al momento de estarlo firmando, el notario tiene la obligación de informarle el contenido, el alcance y las consecuencias legales de ese instrumento. Entonces, si tú otorgas un documento de voluntad anticipada ante notario, partimos de la base de que estás perfectamente consciente de que eso es lo que quieres. ¿Me explicó? Sí, claro. Si yo quiero que mi representante sea, que seas tú, esa es mi voluntad. Sí. Y eso es lo que voy a querer hacer. No Y otra lo tengo cosa. que respetar. Así es. Entonces, si la institución tiene ese dilema, la institución tiene que respetar tu disposición de voluntad anticipada. Wow. ¿No? O sea, suena como muy fuerte, pero a la vez Muy débil. gratificante. Y muy débil, porque depende de la voluntad de un tercero. Es que estás como a la diestra exactamente de otra persona. Ahora, el médico caería en un delito si dice, no, yo no puedo porque yo soy testigo de Jehová y lo tengo que conectar. O sea, Claro, claro, porque incurre en una responsabilidad. No ahí sé no, si ahí delito, el IMSS no. pero en una responsabilidad. Ok. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Entonces, es muy, muy interesante este tema. Y te digo, los notarios sí tienen ese marco legal muy bien marcado. Si llega, por ejemplo, es un ejemplo, una cuestión que ocurre muy a menudo, una persona en estado de ebriedad, no puede otorgar, no un documento de voluntad anticipada, cualquier acto ante notario. No puede, No puede. ¿no? Si llega una persona mayor de 18 años o de 18 años en adelante, pero trae un síndrome de Down, no puede otorgar ningún documento ante notario. ¿A poco? Claro. Ok. Porque es incapaz, jurídicamente Sí, hablando. claro. ¿Me explicó? Sí. Entonces, entras en muchas consideraciones ya desde el punto de vista notarial. Mira, también en algún momento podríamos sentarnos a hablar de las incapacidades mentales, ¿no? A nivel jurídico, No, hombre, ¿no? Y debatir por pongámoslo qué. en el siguiente programa o en el que tú consideres. No, por mí te veo diario, hijo de mi vida. Yo encantado de la Hablándote vida. así, digo, escuchándote hablar así es como, de verdad, es que, o sea, yo me quedo así, la gente igual, te lo puedo asegurar, y vamos a ver qué te parece un poquito los Por comentarios, favor, sí, ¿no? quiero verlos, quiero Ok, saberlos, ok. por supuesto. En lo que el tiempo no deja de pasar. Diego Sánchez, hola Mar, un gusto saludarte, igual te mando un besote enorme, dice que dije que tengo calor, muchísimo, hace un chingo de calor. Becky Mans, Sí, Esmo, hola Vero, muy buena explicación, le dice al licenciado, como siempre, súper preciso e interesante el tema. gracias Vero. Meli Estúa, me gusta la forma tan clara de explicar. ¿Ves? Ella es mi mamá. Ay, Hola mamá. señora, mucho gusto. ¿Ves? O sea, ay, Dios mío, me puse nerviosa. ¿No? O sea, a eso me refería, ¿no? A esa pasión que transmites. Pero ¿qué crees? Que si tu mami lo nota es porque de ahí viene. Sí, sí. Definitivamente es una proyección amorosa la que existe ahí. Por eso ve esa pasión, ella pone forma tan clara, ¿no? Es Sí. tan clara ella como tú. Entonces, qué bonita herencia. Gracias, ¿no? gracias, Qué bonita gracias, herencia. gracias. Señora, un saludote enorme, que Dios la bendiga. Vlado nos pone Aspe Estúa. Tanto la ciencia médica como la ciencia jurídica están siempre ligadas. Qué gran tema, saludos, ¿no? Melia Estúa nuevamente, gracias por tan buena explicación, es un tema muy fuerte. Pilar, felicidades licenciado, muy clara su explicación, muy Gracias, interesante el tema, muy dedicado licenciado a su vocación y muy sabio a sus palabras. Ay, Dios mío, yo no me equivoco. Laura Frigerio pone eso. Hola. Pilar Sánchez, buenas noches. Laura Frigerio nuevamente, buenas noches licenciado y a su servidora. Un besote Laura. Meli nuevamente nos pone qué tema tan interesante. Fíjate que mi mejor amiga se llama Melissa.
¿En Desde que serio? vi Meli, me recordó a mi Meli. Ok. Es que le digo Chuli. La Chuli. La Chuli. Saludos también a No la Chuli. acabaríamos, a rato lo seguimos leyendo. No veo preguntas, no veo más felicitaciones. Excelente, hacia muchas ti. gracias. De verdad, Vlado pone nuevamente si están al aire. Yo sé que hubo un problema por ahí hace ratito, ¿no? Un bochorno técnico, diría yo, con respecto a que ya estábamos al aire, pero bueno, nuevamente siempre rescato la cara, doy la Está cara perfecto, eso está por excelente. Luis, que se equivoca constantemente, pero bueno, o sea, son gajes del oficio, ¿no? La voluntad anticipada definitivamente es un valor que tenemos todas las personas para realizarlo. Sí. Pero también es un compromiso con la sociedad Sí. de enseñarle a tu entorno el hecho de que puedes decidir cómo morir, Ujú. ¿no? A lo mejor no cómo enfermarte o cómo vivir una enfermedad, pero sí de cómo terminar la vida, Correcto. ¿no? Legalmente tenemos todas las herramientas por lo que nos compartiste hoy. Sí. No hay una cuestión como de que nos detenga a poderlo hacer, más que seamos menores de edad o tengamos una incapacidad mental. Exacto. ¿No? Creo que son los únicos dos elementos. Sí. O que vayamos con coacción o por coacción, que quiere decir obligados a. Exactamente, Ok. exactamente. ¿No? Que nos obliguen a emitir, ¿sabes qué? Saca tu voluntad anticipada. En esas tres condiciones no se puede. Es correcto. Nos diste los elementos, los sujetos, o bueno, lo que existe, que es el notario, es el documento, Sí, ¿no? sí. Y bueno, la persona que lo está recibiendo. Correcto. ¿Cómo concluirías tú a nivel legal? Híjole, a lo mejor suena muy aventurado, pero el invitar a la gente a que decida morir con dignidad, sea a través de la eutanasia, ¿no, verdad? La voluntad anticipada o naturalmente. ¿Cómo invitarías tú legalmente a la gente para que se sienta segura de que lo que va a hacer no le va a conllevar ni a un tercero una cuestión legal? Yo concluiría diciéndote y diciéndole a nuestro público que lejos de escuchar, lejos de ver, lejos de percibir noticias que no tienen un sustento legal, acudamos con los especialistas. Y me refiero a especialistas para asesoría legal en este punto, abogados que conozcan del tema, 2 notarios públicos en la Ciudad de México. Bien. Una de las instituciones más respetadas en la Ciudad de México es el notariado. Hay excepciones, pero en términos generales los notarios tienen una percepción de confianza muy alta. Acudan a su notario, acudan con un profesional del derecho, que puede ser el propio notario o puede ser un abogado. Lo importante, Mar, es que lo que decía hace un rato, desnudar ese mito, desnudar ese tabú, creo que nos daría mucha luz, no solamente en el tema de la voluntad anticipada, en cualquier otro tema, matrimonio igualitario, aborto, voluntad anticipada, en fin, porque son temas que tienen una relación directa con la persona. Jurídicamente hablando, yo lo que podría decir es, acudan al notario a hacer su disposición de voluntad anticipada y en último caso, testamentaria. Sería recomendable también legalmente, ¿no? El que el notario le dijera al cliente, oye, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Por qué no pues haces una introspección, ¿no? ¿Por qué no haces te avientas un clavado en ti y realmente ves si lo que quieres es morir de esa manera o no? El notario tiene la obligación exclusivamente de asesorarte desde el punto de vista jurídico. O sea, esa es la obligación, ahí termina. Exacto, su obligación es, ok, a ver, usted puede hacer esto y lo puede hacer de esta manera, el honorario que le cobraremos por el servicio es este y le vamos a entregar este documento. Yo solamente te asesoro. Si lo invito a que reflexione, me estoy convirtiendo, en el caso de ser el notario, me estoy convirtiendo en el juez. ¿O ¿Me podría explicó? aplicar como coacción el que no lo haga o lo haga? A lo mejor. Ok. Entonces el notario debe marcar una línea muy clara. Yo quiero otorgar un documento de voluntad anticipada, señor notario. Sí, perfecto. Mire, las consecuencias son estas. Sí, estoy consciente. O no estoy consciente, no conozco el tema. Asesóreme. Mire, la voluntad anticipada, todo lo que hemos platicado, y opera de esta manera y funciona así. Muy bien, quiero otorgarla. Perfecto. Necesito esto, ya te dará los requisitos el notario. Entonces, yo concluiría, repito, desde ese punto de vista jurídico en acérquense a su notario, acérquense al especialista en derecho que pueda asesorarlos de manera adecuada.
Excelente. ¿Cómo te sientes? Excelente. ¿Sí? ¿Te gustó hablar del tema? Porque se me está fascina. ocurriendo que dejamos por ahí pendiente lo de la violencia intrafamiliar y te quiero compartir algo brevemente. Me puse en contacto con una asociación que se dedica a trabajar con los hombres, ¿no? Excelente. Pero ¿qué crees? Que hablaban de dos cosas, de que la mujer es víctima Ujú. y cuando el varón vive violencia es por una respuesta de la mujer que ha sido víctima. Uf, interesante. Te lo dato. juro que no me lo podía creer, ¿no? Dato interesante. Entonces dije, bueno, ahora que hagamos la segunda parte de violencia intrafamiliar, voy a buscar un hombre violentado, Ok, para que hablemos al respecto y cómo poder defenderlo a él. bien. Y a ver si puedo conseguir una videollamada con la letrada de Fenomenal, de sería Madrid, fantástico. ¿no? La que está en Sí, pro de los derechos excelente. del varón, ¿no? Yo encantado de la vida. Tenemos muchos temas y te vamos a seguir viendo por aquí, primeramente Dios. Claro que sí. Tenerte por aquí muchas veces, ¿no? O sea, yo feliz de Claro, la vida, yo creo también. que tú también estás a gusto. Como pez en el ¿no? agua. Excelente, y te gusta, que es lo más importante. Después te mando el link para que respondas a lo mejor las duditas que llegan a salir Excelente, por ahí, de los excelente. saluditos, ¿no? Señora Meli, nuevamente, un besote enorme y muchas bendiciones. Gracias, muchas gracias. Concluyamos, ¿no? Sí, La voluntad anticipada es un derecho, sí, ¿sí? Es un derecho. Y es una obligación para quienes desean morir con dignidad. es correcto. Fin, ¿no? Podríamos concluir con eso. Así es. ¿Dónde te encuentran en Facebook? Me encuentran en la página de Facebook llamada Aspeitia Estua Legal Advisors, para poderlo deletrear un poco más claro. Y en mi celular, mi teléfono celular, 55 36 78 9944. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten y requieran. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Al contrario, de Mar, verdad, gracias de a verdad, ti. Oscar, es un honor Gracias a ti. tenerte aquí. No les puedo decir que vamos a hablar la próxima semana porque es una sorpresita, es una Ah, sorpresita bien. cachondona. Bien. ¿no? De verdad, se va a poner aquí candente el asunto. En atención además del día de San Valentín. ¿Ah, la otra semana? El jueves. No, es que como nunca he festejado San Valentín. No, la verdad es que no me acordaba, ¿no? Pero Sí. bueno, no precisamente se festeja el amor, se festeja el amor al amigo, el amor al hermano, el Exactamente. amor a la vida, ¿no? Entonces pues podemos festejar el amor de cualquier manera, el amor al trabajo. Es correcto. Eres Bien. un gran ser humano, de verdad Gracias, es un honor gracias. estar con personas como tú y compartir la vida así. Igualmente contigo, Muchas Mar. Gracias. de verdad. Y pues nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias por estar, escribirnos, leernos, vernos, aguantarnos. Y de verdad, mil gracias. Nos vemos la próxima semana en punto de las 8:10, 8:05, 8:10 de la noche, aquí en el Diván de Mar. Porque aparte mi productor elige a qué hora entro al aire y a la hora que termina el último programa antes de mí. De repente se extienden un poquito porque son temas muy interesantes. Seguro. Saludos a Pablo, por ahí de Viajes por el Mundo, y a Presto, que está antes, que se tardan también un poquito, ¿no? Entonces, gracias por hacerme tardar en mi programa, de verdad. Nos vemos la próxima semana en otro programa más del Diván de Mar. Gracias, Oscar. Gracias, Mar. nuevamente. Gracias a ti. Y nos estamos viendo prontito. por aquí. Prontísimo nos vemos acá. Besotes enormes. Gracias.